Estoy bastante emocionado de ver cómo ha reaccionado la región a esta nueva normalidad. Ya la pandemia nos empujó a hacer cosas que antes no teníamos pensado. Estamos esperando tener una experiencia digital que antes no teníamos. En términos de experiencia de usuario, de cómo consumir servicios y productos, realmente son cambios que llegaron para quedarse. ¿Qué cubre Cyber Riesgos? La información que vos necesitas para trabajar y a lo que uno está expuesto todo el día. El teletrabajo armó diferentes accesos remotos, intercambiando un poco todos los sistemas de la seguridad incorporativos. Es algo súper accesible hoy, tanto para la empresa o el autónomo que trabaja como profesional, como para el individuo. Es muy importante que hoy los clientes se manejen con una persona que esté altamente calificada para manejar el riesgo y además tenga ese acompañamiento que hoy tienen los PAS en el mercado y que ninguna otra persona le va a dar. Hoy más que nunca, la cultura de la prevención la hacemos entre todos y todas. Ingresá a provinciaart.com.ar/prevención y consultá nuestra biblioteca de contenidos para que juntos sigamos construyendo ambientes de trabajo más saludables. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. En Zurich, te ayudamos a asegurar las pequeñas y grandes cosas de la vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo programa de 100% Seguro. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo andás? Hola Hernán, ¿cómo andás? Muy bien, por suerte. Hay un programa vinculado a lo que es innovación, tecnología y riesgos cibernéticos, temas muy pero muy en auge en este 2020 pandemia. Así es, vamos a tomar la tecnología y ver desafíos y oportunidades. Para hablar de desafíos y oportunidades, pues vamos a hablar de las dos cosas, convocamos a Mauricio Monroy, que es VP de Equisoft para Latinoamérica y España. Mauricio es un especialista en lo que es tecnología, sobre todo en lo que hace a seguros de personas, y nos va a estar dando un panorama de la región, de cómo estuvieron las aseguradoras latinoamericanas paradas frente a la pandemia, cuáles son las oportunidades. Hablando de seguros de vida, de pensiones, el COVID trajo mucha conciencia y la tecnología va a ayudar al mercado a que pueda aprovecharlas, y también la innovación. Como decía Leo, vamos a ver de qué manera se puede innovar con plataformas tecnológicas, pensando en que el consumidor es absolutamente diferente al que conocíamos hasta ahora. De todo eso vamos a hablar en el primer bloque. Y vivimos en un mundo más hiperconectado que nunca por la pandemia, todo está digitalizado y obviamente eso conlleva a mayores riesgos de ataques cibernéticos, de hackeos, así que vamos a hablar con una productora de seguros, yo te diría de las que más saben del tema en Argentina, justamente en el bloque de cultura aseguradora presentado por APAS, mucho sobre estos riesgos, las coberturas que hoy ofrece el mercado, pensando sobre todo en lo que son las pequeñas y medianas empresas, todos y ellas en particular, cada vez más expuestas por este contexto digital, donde la pandemia hace mucho, pero mucho cambio en lo que era y lo que va a ser este mercado. Muy lindo programa, así que un breve corte y ya comenzamos. Trabajando, la gente mueve el mundo, porque sin la gente no volarían los aviones, no tendríamos quien nos cure, no se dorarían las hamburguesas. Por eso, en Prevención ART, cuidamos a los que trabajan, moviéndonos antes de que las cosas pasen y respondiendo cuando las cosas pasan, cuidando el recurso más importante que tiene una empresa, la gente. Prevención ART de Sancor Seguros, cuidando a tu gente, cuidando a tu empresa. Bueno, damos comienzo entonces al primer bloque de este programa del día de hoy de 100% Seguro, y como te lo comentamos, vamos a estar hablando de tecnología. Para eso queremos tener un pantallazo de lo que está sucediendo no solamente en Argentina, sino en toda Latinoamérica, y vamos a hablar con un especialista, Mauricio Monroy, que es VP
de Equisoft para Latinoamérica y para España. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, Hernán. Gracias por invitarme a participar en tu programa. Al contrario, bueno, me alegro mucho. Esta vez nos vemos de manera virtual, no como en otros momentos que es física, pero vamos a aprovecharnos igualmente de tu conocimiento. Vos tenés un sólido conocimiento de lo que hace a el mercado asegurador, sobre todo lo que hace a líneas personales, a empresas que trabajan seguros de vida, retiro, pensiones, en toda Latinoamérica, y queremos saber cómo está ese mercado y cómo lo viste particularmente en este contexto de pandemia, cómo el sector asegurador latinoamericano se ha adaptado. ¿Lo ha hecho bien? Pues mira, Hernán, yo creo que sí. Yo creo que sí, estoy bastante entusiasmado, estoy bastante emocionado de ver cómo ha reaccionado la región a esta nueva normalidad. Quizás al comienzo de la pandemia, como en todo el mundo y en toda industria, hubo un poco de incertidumbre, hubo un poco de tiempo de pausa, donde las empresas entraron a revisar sus inversiones, entraron a ver en ese momento de incertidumbre, a analizar qué querían hacer y qué debían hacer. Pero unos meses después de que empezamos a experimentar la pandemia, percibimos en Equisoft que las empresas latinoamericanas decidieron continuar adelante con muchos proyectos de innovación tecnológica, con muchas iniciativas, y realmente esto fue un poco sorpresivo, porque esperábamos quizás unos ángulos más conservadores y no. Realmente vimos un apetito en las compañías de seguros por innovar, por tomar ventaja de la competencia. Y hablaba yo con el VP tecnológico de una empresa aseguradora en Centroamérica muy importante, y él me dijo algo muy interesante, y es que en ese momento ellos detectaron que era el momento preciso para invertir, porque ellos analizaron que muchos de la competencia de ellos iban a tomar el ángulo conservador. Entonces, para ellos era mucho mejor entrar, afrontar las inversiones, a iniciar nuevos proyectos, porque le iban a tomar ventaja competitiva a la competencia mucho más fácil. Entonces, ellos vieron este desafío de la pandemia quizás como una oportunidad para entrar a invertir en tecnología y tomar ventaja con respecto a la competencia. Ventaja que ya después va a ser mucho más difícil que la competencia atrape. Y en general, como te digo, en la región vimos esto. Vimos esto y lo hemos experimentado este año. Hemos estado, ahora sí, de manera virtual, no de manera presencial, pero de manera virtual hemos estado atendiendo prospectos y clientes en muchos de los países de la región y con iniciativas realmente interesantes y muy ambiciosas. ¿Qué consideras que cambió, que ya no va a ser como antes? El consumidor aparentemente ha cambiado. Y en lo que hace el impacto en el mercado de seguros, ¿qué entendés que ya no va a ser igual? ¿Cómo se esperan las experiencias? ¿Cuál es la expectativa de servicio? ¿Cuál es la expectativa del consumidor respecto a cómo va a obtener un servicio de una compañía? ¿Verdad? Ya veníamos acostumbrándonos a comprar por Amazon, a tomar el Uber, a quizás comprar el café o comprarlo vía en línea antes de llegar a la tienda de café, pero en muchas industrias todavía no habíamos dado ese paso, y yo creo que la pandemia pues ya nos obliga a dar ese paso. Entonces, cuando hablamos de seguros, estamos esperando tener una experiencia digital que antes no teníamos. Entonces ya decimos, bueno, y si yo puedo tomar el taxi con una aplicación, ¿por qué no puedo relacionarme con mi empresa de seguros también de la misma manera? Porque no pueden ellos automatizar como lo hacen otras industrias. Entonces, la expectativa del consumidor realmente está cambiando y va a cambiar, va a perdurar esa expectativa. Es algo que no va a volver hacia atrás. Habrá cosas que ya una vez la pandemia haya disminuido y quizás tengamos la vacuna, habrá cosas que sí vuelven a lo que vivíamos antes, pero en términos de experiencia de usuario, de cómo consumir servicios y productos, realmente son cambios que llegaron para quedarse. Durante mucho tiempo hablamos acerca de la necesidad de un cambio cultural, ¿no? Necesidad. ¿Hoy estamos hablando de un cambio cultural obligatorio? No, sin duda, sin duda. Ya la pandemia nos empujó a hacer cosas que antes no teníamos pensado, y ni siquiera cosas en las cuales confiábamos. Tenemos un cliente muy importante en Colombia, y desde el año pasado veníamos trabajando y veníamos conversando sobre la opción del trabajo remoto, ¿verdad? De poder contribuir en el proyecto de manera remota, pero esto es algo que culturalmente en América Latina no se usaba, y no se creía en el modelo.
Entonces había ciertas reflexiones de cómo lo podíamos hacer. Cuando en eso llega la pandemia, pues ya no hay opción, ya es lo que tenemos que hacer. Luego conversas con el cliente 2, 3 meses después y preguntas, bueno, ¿cómo les ha parecido? Y están muy felices, están sorprendidos, están gratamente sorprendidos porque dicen, caray, esto funciona y era más un tema cultural el que nos lo impedía, era un tema de mentalidad. Ya cuando no tienes opción y todo el mundo se ve abocado a un trabajo online, a un trabajo remoto, y luego te das cuenta que funciona, es solamente tener, obviamente, dar las herramientas adecuadas a tus equipos, pero también tener confianza, ¿verdad? En que la gente va a hacer un buen trabajo. Y luego te das cuenta que funciona muy bien, y tanto así que luego te das cuenta que las empresas de seguros, como igual en tantas otras industrias, empiezan a darse cuenta que sus plantas físicas, la planta física ya comienza a sobrar, ¿verdad? Ya dices, bueno, ¿para qué necesito tanto edificio? ¿Para qué necesito tantos puestos de trabajo si hoy en día estamos ya trabajando remoto y el modelo nos gustó y lo vamos a continuar? Entonces empiezas a ver cómo empiezan a devolver la planta física y a disminuir costos en este sentido. Entonces, definitivamente fue un tema cultural y la pandemia nos ayudó muchísimo en la región a cambiar ese cassette. ¿Y dónde están poniendo hoy en día el foco las compañías de seguros en materia de tecnología? ¿Dónde invierten? Y por otro lado, digamos, hablamos de inversión, hablamos de pandemia y hablamos de consecuencias económicas también. ¿Se vieron afectadas las inversiones en tecnología? Mira, digamos que de manera general, no, pero habría que ver y evaluar caso por caso. Como te decía, hubo empresas y la gran mayoría que fueron con un enfoque mucho más agresivo de inversión, pero también es cierto que hubo empresas que decidieron tomar un enfoque más conservador. Entonces, depende de la línea de negocio de la que estemos hablando. Hubo unas líneas de negocio con quizás más impacto por la pandemia y pues la situación macroeconómica de cada uno de los países, que sin duda hay impactos ahí y todavía hay unos impactos que están por verse, pero también es cierto que hay líneas de negocio que se han visto de alguna manera favorecidas, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con las líneas de negocio de salud, las líneas de negocio de vida. Ayudó también la pandemia a que en Latinoamérica empezáramos a tomar una mayor conciencia de la importancia del seguro de vida, porque sabemos, en América Latina la penetración de este tipo de seguros es bastante baja y la razón detrás de eso es que no hay conciencia de la importancia del seguro de vida. Ya la pandemia hace un llamado, un llamado de atención a la sociedad y dicen, señores, la vida es bastante frágil y tener seguros de vida que proteja a tu núcleo familiar en caso de que tú faltes, pues realmente es importante. Y esto también se empezó a evidenciar. Entonces, cuando las compañías se dan cuenta de esto, dicen, bueno, ¿cómo voy a mejorar mis procesos? ¿Cómo me voy a alinear a esa nueva realidad? ¿Y cómo voy a empezar a brindar herramientas tecnológicas que vayan de acuerdo a las nuevas expectativas de los clientes, de los consumidores? Bueno, esto que vos mencionás va de la mano de otro tema que tiene que ver con la innovación, ¿no? Creo que este es un momento oportuno y si encima la tecnología empieza a formar parte de las estructuras y de los procesos de las compañías para innovar. Y más, como vos decís, en seguros de personas donde hace falta un desarrollo muy grande todavía en la región. ¿Es así? ¿Hoy es el momento para la innovación? Seguro que sí, es el momento perfecto porque nos permite aprovechar ese cambio de posición, de expectativa del cliente, ¿verdad? Y empezar a ofrecer plataformas tecnológicas que antes, a las cuales antes el cliente hubiera tenido una resistencia. En cambio, hoy en día no. Hoy en día va a recibir con agrado porque es lo que está esperando. Entonces, tenemos que aprovechar ese momento, ese cambio de expectativa. Por otro lado, tenemos también que entender que no solamente se trata de innovar a nivel de mis plataformas de cara al cliente, sino también a nivel interno, porque mis procesos internos los tengo que adaptar también. Yo no puedo seguir ofreciendo o queriendo ofrecer una experiencia digital con unos procesos anticuados. Yo también necesito entrar a reevaluar mis herramientas internas tecnológicas, mis procesos internos, para hacerlos mucho más ágiles, mucho más flexibles y que vayan acompañando esa transformación digital de una manera ágil. Entonces, digamos, a esos dos niveles vemos que las compañías están trabajando a nivel de todo lo que pueden ofrecer como experiencia digital, pero también internamente cuál es la tecnología que tiene que soportar esos mayores volúmenes en herramientas digitales
y cuáles son los procesos que tengo que adaptar y que tengo que rediseñar para que sean más ágiles. Bueno, el momento claramente entonces es ahora. En plena pandemia, seguramente todos estos desarrollos que estaban previstos y que se venían hablando hasta ahora, seguramente van a verse acelerados. Sin duda, se dispararon las iniciativas y también hay ahora un enfoque de no tenemos que sobreanalizar las iniciativas. ¿Por qué? Porque necesitamos hacerlo ya, ¿verdad? Es ahora que tenemos que darle al cliente soluciones. Entonces, de alguna manera también hay una facilidad de ensayo y error, de, oiga, necesitamos rapidez, necesitamos llegar al cliente con algo ya. Hagamos, intentemos por acá y vemos qué pasa. Y ahí, a medida que avancemos, vamos adaptando. Eso me parece muy interesante en el cambio de mentalidad, porque antes en la región siempre sobreanalizábamos las iniciativas, queríamos llegar con el enfoque perfecto, con el modelo perfecto y nos tomaba años y pues al final no era eficiente. En cambio, hoy en día estamos llegando más con lo que llamamos los productos mínimos viables, los mandamos al mercado, vemos cuál es la reacción y empezamos a adaptarnos, porque hoy en día se trata de agilidad, de actuar de una manera rápida frente a la pandemia y ofrecer a los clientes canales de servicio, canales de distribución que vayan de acuerdo a la nueva normalidad. Entonces hay ese margen para ensayar, para irnos adaptando que antes no teníamos. Río Uruguay Seguros pone el seguro al alcance de tu mano con RUS Móvil. Ahora podés circular por todo el país mostrando tu póliza desde tu celular. RUS Digital. Sumamos calidad a tu experiencia. No viste el auto del vecino y le diste un toquecito. ¡Qué tema!, ¿no? A menos que tengas un nuevo seguro que te acompañe siempre. Consulta con tu productor asesor de seguros. Experta Seguros. Hoy vamos a aprender a disfrutar de una tarde de sábado. Tomar los binoculares y practicar un poco de avistaje de aves. ¿Cómo? Ok, eso fue raro. Con Prof, disfrutar cuesta menos. Entra a profseguros.com.ar, cotiza y compara. Prof, 60 años juntos. Así nació mi confianza en la Nueva Seguros, que desde 1933 está presente en las familias argentinas. Mi abuelo aseguró su primer auto en la Nueva. Mi padre, su comercio también asegurado en la Nueva. Yo también confío en la Nueva para la protección de mis bienes y mi familia. La Nueva, honestidad para asegurar, solvencia para responder. Bueno, bloque de cultura aseguradora presentado por APAS, y ya hablamos del tema. Vamos a presentar algo que veníamos hablando tibiamente en este último tiempo, que ha tomado mucho auge en este contexto de pandemia, que tiene que ver con los riesgos cibernéticos, y un tema que mejor hablarlo obviamente con un productor de seguros. En este caso estamos con Marcela Curi. Gracias por tu tiempo, Marcela. Una persona que trabaja hace más de 5 años en el tema, un tema que, como decía recién, mucho auge y protagonismo en este contexto de pandemia y a futuro. Para arrancar un poco, contanos, Marcela, ¿qué es un riesgo cibernético y qué estamos expuestos con este tipo de eventualidades? Bueno, ante todo, muchas gracias, Leo, por la invitación. Te cuento que es un riesgo cibernético. Viste que nosotros hasta ahora, hasta el momento, hasta hace un par de años que se crea esta cobertura, uno quería cubrir generalmente lo que era el envoltorio de la computadora de alguna manera. Si se te rompía por un incendio, si tenías una rotura, si te la robaban. Digamos, hoy por hoy lo más importante y lo que siempre fue importante dentro de ese computador es tu información. Entonces, ¿qué cubre cyber riesgos? Cubre justamente la información que vos necesitas para trabajar, digamos, y a lo que uno está expuesto todo el día de alguna manera. ¿Por qué? Porque trabajamos con datos propios, con datos de terceros. Ya sea una empresa o una persona, está constantemente manejando tráfico e información. Entonces, ¿qué cubre el riesgo cibernético? La pérdida financiera o el daño que te puede hacer a tu reputación por el robo de datos,
o la parte de la operación de una empresa, ¿no? Porque en la empresa intervienen muchos factores, pueden ser empleados, pueden ser directivos, podés estar atado al conserje de alguna manera para manejar información. Así que cubre todo lo que sea que tenga que ver con la parte de datos. Es bastante amplia la cobertura, así que no tiene muchas exclusiones, por suerte. Bien, y calculo yo, Marcela, que en este contexto de pandemia, donde está todo hiperconectado, todo digitalizado, también han habido más consultas, se ha vuelto un protagonista del mercado asegurador. ¿Cómo vienen trabajando estos meses esta cobertura tan importante? Y se multiplicó, obviamente. El tema es que las empresas tuvieron que migrar, obviamente, al teletrabajo. Había empresas que ya lo venían haciendo, otras que no. El teletrabajo armó diferentes accesos remotos, intercambiando un poco todos los sistemas de la seguridad incorporativos, porque muchas empresas, quizás hasta más chicas, tuvieron que meterse con un ordenador casero de alguna manera, con la computadora que tenía el empleado, ¿no? Entonces empezaron a volar cientos de gigabytes, como le llaman, ¿no? Sin ningún protocolo de prevención. Entonces, ni anticipación, porque nadie estaba preparado para esto. Obviamente que eso termina exponiendo a las personas y a las empresas de un ciberataque. Bien, vos mencionás empresas y personas, porque hoy por hoy hay coberturas, tanto para, sobre todo, pensando en pequeñas y medianas empresas, no únicamente las grandes empresas, pensando también en la gente común que está en la casa, tiene mucho dato sensible en su computadora. Hoy el mercado ofrece opciones para todo este universo. Efectivamente. Hace muy poquito se creó una compañía, creó el producto de personas, así que ya en Argentina estamos bastante avanzados con el tema. Esto ya existía en otros países, pero no acá. Y debido a la pandemia, los chicos se pusieron las pilas, como le digo yo, y crearon el producto para personas. Bien, y cuando pensamos en lo que cubre estos seguros y lo que no cubre, porque sabemos que toda la parte, digamos, de hackeos son muy amplios, hay diferentes nombres en inglés, uno ya se mezcla tanta variedad que hay. Contanos un poquito, digamos, básicamente qué es lo que cubre y también pensar en las exclusiones. Mira, a mí me divierte mucho esto de, digamos, de los nombres en inglés, porque todo tiene una razón, digamos, ¿no? Cuando vos lo desarmás, lo que te pasa es que todo es muy conocido. Por eso cuando te hablan de firewall, de ransomware, siempre la palabra war, que es la que termina, significa producto o mercancía. Entonces siempre la vas a encontrar dentro de una palabra de este tráfico. Y después la parte de adelante es la que te dice, bueno, si pones fuego es un cortafuegos de alguna manera. Entonces el firewall se pronuncia de esa manera, o el ransomware, y el ransom, que significa rescate, es uno de los malware, mal es de malo, obviamente, que más conocido se hizo por el tema de que de alguna manera interrumpe tu actividad. O sea, vos llegás a tu máquina y no podés ingresar más, y te piden un rescate, ¿no? Eso es una de las cosas más factibles que sufre una empresa y que ha sufrido hoy día, y siguen sufriendo, y que realmente no sabés qué hacer, porque no sabés de qué manera resolver el inconveniente. Hoy las compañías de seguros te ponen una persona que directamente negocien con el hacker. Entonces, ¿qué coberturas existe y a qué está expuesta una empresa? Está expuesto a la interrupción de su actividad, obviamente a causa de este virus o de malware, como le decimos, o de alguna manera perder la información sensible y crítica para la administración del negocio, que también te puede pasar, o recibir un reclamo de personas que se vieron afectadas por el robo de esta información. La cobertura, de alguna manera, cubre todas esas aristas que a vos te pueden pasar como consumidor de la parte de datos. Bien, y Marcelo, un tema importante, sabemos que perder datos para una empresa, para una persona, puede tener un valor incalculable. Y hablando de valores, ¿son coberturas accesibles? ¿Son realmente onerosos? Depende obviamente de ser un traje a medida también. ¿Son productos o estándar que también tienen un costo accesible para la gente? Contanos un poco. Leo, son súper accesibles. O sea, la gente muchas veces se asusta porque es una palabra nueva, otro seguro más, te dicen. Pero de alguna manera estás protegiendo hoy, te juro, lo más valioso de tu empresa. Y estamos hablando de dos partes diferentes. Una cosa es la cobertura de personas, que vos podés tomar una cobertura por la más alta que hoy hay en el mercado, que puede ser por 900 y pico de pesos mensuales, nada, lo que te puede dar de devoluciones es bastante interesante, o
lo que podés tener para propiamente una empresa, que estamos hablando de aproximadamente, por tirarte algo, son $900 al año, obviamente a dólar oficial, porque los seguros hacen ahí por una cobertura de $100.000. Entonces, digamos que es algo súper accesible hoy, tanto para la empresa o el autónomo que trabaja como profesional, como para el individuo. Y Marcela, obviamente vos sos productora de seguros, trabajás hace mucho tiempo este riesgo y siempre destacamos la importancia del asesoramiento profesional. Contanos un poco también en este tipo de seguros la importancia justamente de la figura de un productor atrás. Bueno, es bastante importante. Yo lo veo de esta forma. Uno, cuando va a ver al cliente, lo va a ver uno mismo. Generalmente no va alguien de tu oficina, vas vos, te sentás con la persona, ideás su plan de negocios, y el día que pase algo, esa persona te va a venir a buscar a vos. No es que va a llamar a un ejecutivo de cuenta que está en un mostrador de 9 a 18. Esa persona va a tener tu teléfono, te va a tratar de ubicar, va a ser un sábado, va a ser un domingo, van a ser las 10 de la noche y te va a llamar y te va a decir, Marcela, me pasó esto, ¿qué hago? Así que para mí es muy importante que hoy los clientes se manejen con una persona que esté altamente, ni bien obviamente calificada para manejar el riesgo, sino que además tenga ese acompañamiento que hoy tienen los PAS en el mercado y que ninguna otra persona le va a dar. Bueno, y cerramos el programa del día de hoy, una semana realmente muy especial para el mercado porque se celebró una vez más el pasado 21 de octubre, el Día del Seguro, un Día del Seguro realmente distinto, pero muy movido. Así es, fue un día especial, muy distinto al de años tradicionales, no hablemos de normalidad porque esta es la nueva normalidad que estamos viviendo, y con encuentros virtuales tuvimos la posibilidad de asistir, en primer lugar por la mañana, al Enseguros, este famoso evento que desde APAS Rosario y Sur de Santa Fe organizan, en este caso lo hicieron para todo el país. También por la tarde el Comité Asegurador hizo un encuentro virtual para celebrar el Día del Seguro con presencia de funcionarios públicos como de la Secretaría, el Secretario de Finanzas y la Superintendenta de Seguros de la Nación. Y por la tarde cerramos el día con los amigos de APAS y varios ejecutivos de compañía de seguros. Así que como vos dijiste, Leo, muy movido el 21 de octubre. Y también movido a nivel normativo porque la Super dio a conocer una reglamentación puntualmente instrumentó lo que es la caución para alquiler. Recordemos que en junio pasado se promulgó la nueva ley de alquileres, así que un tema muy importante para el mercado de caución, pensando sobre todo en lo que son los inquilinos y los propietarios. Otro dato importante, un informe de la Super, creció 2% la cantidad de vehículos expuestos a riesgos, ya hay 13,2 millones en todo el país. ¿El podio quién lo conforma? Seguros Rivadavia, Federación Patronal y Sancor Seguros. Recordemos que es cantidad de autos asegurados y no primaje, obviamente ahí sigue siendo líder Federación Patronal. Como siempre, toda la información completita en nuestro portal de noticias. Nos despedimos, Leos, entonces, ¿te parece? Hasta la semana que viene. Buen fin de para todos. Chau, chau.